Hola, gloria a Dios. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo me llamo Clinton y usted está en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, de acuerdo a su palabra. Aleluya, a su nombre. Estaba conversando con mi esposa el otro día, la otra noche, de hecho, sobre un tema muy importante que la mayoría de la gente en las iglesias hoy en día no entienden este asunto, ese tema. Y ese es, ¿quién era Juan el Bautista? ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Y por qué fue enviado él a la gente de Israel? Es un tema muy importante. Es una cosa muy básica, está explicada muy explícitamente en la Biblia, pero es una cosa que no está conocida en las iglesias hoy en día, y por esto estoy aquí para compartir cosas así con ustedes. Si podemos abrir la Biblia hasta Isaías creo que es 40. Aleluya. Yo oré antes que encender la cámara. Yo no tengo notas, eso no es un estudio que ha estado preparado antemano. Yo predico por la palabra de Dios y por el Espíritu de Cristo que está en mí. Aleluya. Aquí en Isaías capítulo 40 dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en el desierto para nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Esta profecía está dada, o era dada, cerca de Juan el Bautista. Si vamos a Juan, el Evangelio de San Juan, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, estamos en Juan 1. Vamos a comenzar en versículos 10 y 9. Dice: y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y confesó, y no negó, mas confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dice: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Era un profeta, pero no era el profeta. Entonces ellos le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Entonces Juan era enviado a la gente de Israel para preparar el camino para el Señor. Van conmigo a Ezequiel, capítulo 34. Pienso que los versículos 11 y 12. Dice: porque así ha dicho el Señor Dios: he aquí, yo requeriré mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. El Señor nuestro Dios, Jehová, Él dijo: yo requeriré mis ovejas y las reconoceré. Y así hizo en Jesucristo, su Hijo, porque el que ha visto el Hijo de Dios, ha visto el Padre que le envió, porque el Padre que le envió está en él. Aleluya. Van conmigo a Mateo, capítulo 15. Mateo 15,
versículo 24, Jesús estaba respondiendo a una mujer y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Okay? Yo sé que hablamos ahorita de Juan el Bautista, pero esto es necesario que establezco una fundación, una punta de información o de revelación muy importante, un base. ¿Okay? Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesucristo fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no fue enviado a los gentiles, ni fue enviado a los samaritanos. De hecho, si regresamos un poco en Mateo, en el capítulo 10, cuando él envió sus 70 ante de él, dice en versículos 5 y 6, estos 12, estoy en Mateo 10, versículos 5 y 6. Estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así fue el ministerio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y después que la gente de Israel lo rechazaron, entonces Él dio su vida y resucitó de los muertos, ascendió al cielo, envió su Espíritu en el día de Pentecostés y comenzó el Nuevo Testamento. Y entonces sus apóstoles comenzaron a predicar el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés, 50 días después que su resurrección. En aquel día comenzó el Nuevo Testamento. Aquí en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos la historia de todas las cosas que hizo Jesús, que necesitamos saber, entre el tiempo de su nacimiento y su ascensión en el cielo. Y todas estas cosas que leemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan acontecieron durante el periodo que se llama el Antiguo Testamento. ¿Están conmigo? Esto es muy importante, porque el Nuevo Testamento comenzó 50 días después que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el día de Pentecostés. Como estaba escrito en la ley y como está escrito, está recordado en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. ¿Ok? Entonces, todo lo que leemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esas cosas acontecieron durante el periodo del Antiguo Testamento bajo la ley. Y Jesús era un ministro para la circuncisión, para las ovejas perdidas de la casa de Israel solamente, no para los gentiles ni para los samaritanos. Dicho esto, en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 4, dice la Biblia, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Juan el Bautista, se llama Juan el Bautista porque él bautizó. Estaba bautizando en agua, ¿ok? Y no estaba bautizando en ningún nombre. Y mucha gente en las iglesias han preguntado, ¿por qué Juan era bautizando, pero no estaba bautizando en ningún nombre? Porque la gente que él estaba bautizando ya tuvieron el nombre de su Dios. Ya eran el pueblo de Dios. Se llamaron Israel. Israel, un príncipe de Dios. Si no has leído Génesis, te recomiendo que lees el capítulo 32, en que Jacob, el nieto de Abraham, estaba luchando con un ángel. Y ese ángel no era un ángel ordinario. Ese ángel era el ángel de Jehová, el ángel del Señor, de Dios. Y Jacob luchó con este ángel de Dios toda la noche. Y en la mañana, el ángel dijo, suélteme, porque el día viene, el día ya nace.
Y él dijo, yo no te voy a soltar hasta que me bendices. Y el ángel del Señor le bendijo, diciendo, ya no eres Jacob, pero tu nombre será de aquí adelante Israel. Y Israel es una palabra hebrea que quiere decir un príncipe con Dios, porque él luchó con el ángel y prevaleció. Entonces la gente que descendieron de él se llama Israel. Israel es una familia. Es una familia. Toda la gente de Israel descendieron de un hombre que se llama Israel, que antes se llamó Jacob, que era el hijo de Isaac, que era el hijo de Abraham. Entonces, esa gente, Israel, ya tuvieron el nombre de Dios, porque la palabra él en hebreo quiere decir Dios. Y Israel es el príncipe de Dios. Ya tuvieron su nombre, ya eran su gente, ya eran circuncidados, ya eran congregando en la sinagoga cada sábado, cada día del sábado. Pero la gente de Dios eran llenos de demonios, llenos de plagas por causa de sus pecados, porque habían rechazado, habían olvidado de guardar la palabra de Dios y estaban viviendo, ¿cómo se dice esto? Estaban viviendo según las tradiciones de los ancianos de la gente de Israel, los fariseos y los saduceos, que inventaron cosas fuera de la palabra de Dios para engañar a la gente, para controlar a la gente. Y por eso dijo Dios en Ezequiel 34 que Él mismo iba a venir para ¿cómo se dice? Recoger sus ovejas. Perdón mi español, necesito leerlo de la escritura para que no lo diga malo. Ezequiel 34. Porque así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo requeriré mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Ok, hermano Clinton, sabemos esas cosas. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás explicando? Algo muy importante. Juan el Bautista era el último profeta del Antiguo Testamento. Durante el periodo del Antiguo Testamento, Juan vino 6 meses antes que el Señor Jesucristo. Y él vino para una razón. Van conmigo a San Lucas capítulo 1, cuando su padre Zacarías estaba profetizando. Si recuerdas, su padre Zacarías no creó el ángel cuando el ángel apareció a él en el templo y por eso estaba mudo por un tiempo hasta que ellos le preguntaron cómo se llamará el niño y él escribió su nombre es Juan. Entonces su boca estaba abierta y aleluya. Vamos a comenzar en Lucas 1:64. E inmediatamente fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y vino temor sobre todos los vecinos de ellos y en toda la serranía de Judea fueron divulgadas todas estas cosas. Y en versículo 67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Entonces estas palabras que siguen son las palabras del Espíritu Santo que fluyó por medio de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ensalzó su cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio del mundo, que nosotros seríamos salvos de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto,
del juramento que juró a Abraham nuestro padre. ¿Recuerdas que hablamos de Abraham ahorita? Que nos daría él, que librados de las manos de nuestros enemigos, le serviríamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Esa es la esperanza de los judíos. Desde los tiempos de antiguo, esa es la esperanza de ellos, porque ellos supieron que Dios había prometido una tierra a Abraham, su padre, y a su simiente. Aleluya. Entonces ellos estaban esperando por décadas, ¿cómo se llama? Épocas, por siglos, es la palabra que busqué, por siglos, esa promesa que Dios dio a Abraham. ¿Ok? Y 76, y tu niño, ¿ok? Zacarías está profetizando por el Espíritu Santo sobre su hijo. Y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para aparejar sus caminos. Eso profetizó Isaías y también Malaquías. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados. Aleluya. ¿Ok? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que el alba de los altos nos visitó. Entonces, Juan el Bautista fue enviado para aclarar el camino, para preparar el camino para el Señor. El Señor Jesucristo vino en carne, ¿ok? El Señor Jesucristo vino en carne para salvar su gente Israel. Solamente la gente de Israel. Pero la gente de Israel estaba en sus pecados y no pudieron ver su Mesías, porque el pecado lo hace ciego a uno. Entonces el que está en sus pecados es ciego, no puede ver. ¿Recuerdas que los fariseos dijeron, somos ciegos también? ¿Y qué dijo Jesús? Aleluya. En Juan capítulo 9, yo sé las palabras en inglés, pero no en español todavía, pero aleluya. Dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo. Estoy en Juan 9:39. Y dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Y oyeron esto algunos de los fariseos y que estaban con él, y le dijeron, ¿somos nosotros también ciegos? Díjoles Jesús, si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. Mas ahora decís, vemos, por tanto vuestro pecado permanece. ¿Entiendes? ¿Estás conmigo? Los fariseos rechazaron el bautismo de Juan, ¿no? Sí, ellos rechazaron el bautismo de Juan y por eso no pudieron ver su propio Mesías. Pero los pecadores las prostitutas y los ladrones y los no sé cómo se llaman en español, los tax collectors, publicanos, ellos fueron bautizados con el bautismo de Juan, arrepintiéndose y eran bautizados hasta el arrepentimiento para perdón de sus pecados. Y sus pecados eran perdonados, y siendo perdonados, ellos pudieron ver su Mesías. No, hermano Clinton, no obra así. Me estás diciendo que el bautismo remite pecados, perdona pecados. Estás diciendo algo que la Biblia no dice, ¿o sí? Van conmigo a Lucas, capítulo 7. Lucas 7, versículos 29 y 30. Jesús estaba predicando y dice, y todo el pueblo que le oyó y los publicanos justificaron a Dios, siendo ¿qué? Siendo bautizados con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los doctores de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos
no siendo bautizados por él. Sí, dice la Biblia que Juan vino para preparar el camino del Señor. Y aquí en el Antiguo Testamento, en ese tiempo del Antiguo Testamento, yo sé que estamos en el Nuevo Testamento, pero esta parte del Nuevo Testamento está contando a nosotros la historia de cosas que acontecieron en el periodo del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había comenzado todavía en estos tiempos. ¿Ok? Y dice la Biblia que Juan bautizaba en el desierto de Judea hasta el arrepentimiento para remisión de pecados. Profetizó su padre Zacarías que él iba a dar, su hijo iba a dar conocimiento de su Salvador, de su Dios, por la remisión de sus pecados. Entonces dice aquí, y todo el pueblo que le oyó y los publicanos justificaron a Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. Hay dos grupos de gente aquí en estos dos versículos, Lucas 7, 29 y 30. Hay dos grupos de personas muy distintas, muy distintos. Hay un grupo que fueron bautizados con el bautismo de Juan y otro grupo que no fueron bautizados por él. El primer grupo que fueron bautizados con el bautismo de Juan vieron su Mesías y glorificaban a Dios por las cosas que Jesús estaba diciendo y haciendo. Y el otro grupo que no fueron bautizados por el bautismo de Juan, rechazaron y desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, las palabras que Dios estaba hablando por medio de la boca de su Hijo Jesucristo, porque Él era ese profeta, Él era el profeta de que Moisés escribió en Deuteronomio 18, 18. Ellos desecharon y rechazaron la palabra de Dios contra sí mismos. ¿Por qué? Porque no eran bautizados con el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan era para la remisión de pecados. Y los fariseos y doctores de la ley que rechazaron el bautismo de Juan siguió ciegos por sus propios pecados y no pudieron ver su propio Mesías, aunque él estaba enfrente de ellos, enfrente de todos, y le pudieron ver con sus ojos naturales. Pudieron ver un hombre puesto enfrente de ellos, pero no pudieron ver quién era por su ceguedad, porque estaban ciegos, porque ellos rechazaron el perdón de sus pecados. Pero los que fueron bautizados con el bautismo de Juan vieron su Mesías y creyeron en sus palabras. Por esto era Juan el Bautista enviado a la gente de Israel durante el periodo del Antiguo Testamento para preparar el camino entre los judíos y solamente los judíos para su Mesías, su Dios, que dijo por los profetas que él iba a venir para recoger sus ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después que Juan había terminado su curso, y después que Jesucristo cumplió su misión en esta tierra, y después que los judíos rechazaron a él, entonces él dio su vida y fue crucificado y resucitó el tercer día. Y cuando había resucitado, otros cuerpos de los santos se levantaron en la ciudad de Jerusalén y caminaron por la ciudad. Y él apareció a sus discípulos por 40 días, mostrándose claramente, plenamente con ellos 40 días. Y ascendió al cielo y 10 días después, él envió su Espíritu Santo.
Y cuando Él envió su Espíritu Santo 50 días después que su resurrección, comenzó en aquel día el Nuevo Testamento. Y cuando comenzó el Nuevo Testamento, sus apóstoles que Él había mandado y enseñado con la doctrina que ellos predicaban en todo el mundo, ellos comenzaron a predicar el Evangelio del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comenzó a ser predicado 50 días después que la resurrección de Jesucristo en el día de Pentecostés. Cuando Dios ya no estaba con su gente, estaba en su gente. Dios dijo, yo voy a estar en mi gente. Yo voy a andar en mi gente y serán mi gente y yo seré su Dios. Y eso se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue enviado a los 120 que estaban esperando, como Jesús les había mandado. Entonces ellos fueron llenos del Espíritu Santo y los otros los otros judíos alrededor que vieron eso, preguntaron qué es eso. Y Pedro predicó de la Escritura, que ese Jesús que hubieran crucificado 7 semanas anteriormente era en realidad su Mesías. Y ellos, compungidos en su corazón, preguntaron los apóstoles, diciendo, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón. Hechos 2:37. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos, y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque a vosotros es la promesa y a vuestros hijos y a todos los que están lejos, a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué es la diferencia entre este evangelio y el evangelio que Jesús estaba predicando durante el periodo del Antiguo Testamento a los judíos? El evangelio que Jesús predicaba a los judíos, que podemos leer en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, era el evangelio del reino de Dios predicado a los judíos solamente. Y cuando ellos creyeron en su Mesías, ellos eran salvos de sus pecados. Entonces, cuando comenzó el Nuevo Testamento, en este día, que está escrito aquí en Hechos capítulo 2, Pedro dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ahora tenemos que ser bautizados en un nombre. ¿Por qué? Porque este evangelio no es solamente para el judío, es para el judío y el griego. Y comenzó a existir 50 días después que la resurrección de Jesucristo, como está escrito, para remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos. Eso incluye a los judíos y los gentiles. Y también incluye a ti. A cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. Mis amigos, vecinos, hermanos, el bautismo de Juan era para la remisión de pecados, para la gente de Israel, para que ellos, recibiendo perdón de sus pecados, pudieron ver su Mesías y creer en él. Y creyendo en él, fueron salvos, porque ellos creyeron el evangelio del reino de Dios que fue predicado de Jesucristo, el Rey de los judíos, a los judíos durante el periodo del Antiguo Testamento. Pero 50 días después que su resurrección,
sus apóstoles que él había ordenado y enseñado comenzaron a predicar por la primera vez el Evangelio del Nuevo Testamento. Y cuando comenzó el Nuevo Testamento, sus apóstoles predicaron un bautismo también para el perdón de los pecados. Pero es un bautismo diferente. Por eso, la gente que en Éfeso, los discípulos en Éfeso, que eran bautizados por Juan, vamos a leer eso. Vamos a Hechos 19. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido al Espíritu Santo desde que creísteis? ¿O después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído que si hay Espíritu Santo. Perdón, déjame leer eso otra vez, porque me equivoqué. Antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues habéis sido bautizados? ¿Ok? Des cuenta que Pablo no dijo: ¿has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Por qué no dijo Pablo eso? Porque Pablo era un apóstol de Jesucristo y nunca había oído de esa doctrina, aceptando a Jesucristo como tu Salvador personal. Esa doctrina nunca fue oído de los apóstoles de Jesucristo, ni fue predicado por ninguno de ellos en ningún tiempo. Entonces les dijo: ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan el Bautista. Eran discípulos, eran judíos que vivieron en Éfeso y eran bautizados por el bautismo de Juan, un bautismo para los judíos durante el periodo del Antiguo Testamento, pero ellos no habían oído del Evangelio del Nuevo Testamento. Entonces Pablo entendió y comenzó a decir, y dijo Pablo: Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto era las primicias, el principio de la iglesia en Éfeso. Cuando leemos la carta que se llama Efesios en el Nuevo Testamento, esa carta era dirigida a este grupo de santos, este grupo de cristianos. Y esto explica a nosotros cómo fueron salvos por el Evangelio del Nuevo Testamento. Entonces, el bautismo de Juan era diferente que el bautismo del Nuevo Testamento, de los apóstoles en el Nuevo Testamento. El bautismo de Juan era para los judíos que ya tuvieron el nombre de Dios. No necesitaban bautizarse en ningún nombre porque ya tuvieron el nombre de su Dios. Para la remisión de sus pecados, para que ellos podrían ver su Mesías. Y creyendo en su Mesías durante ese periodo del Antiguo Testamento, fueron salvos. Aleluya, fueron salvos. Pero cuando comenzó el Nuevo Testamento, 50 días después que la resurrección de Jesucristo nuestro Señor, sus apóstoles que él había ordenado y enseñado comenzaron a predicar el Evangelio del Nuevo Testamento, diciendo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión o perdón de pecados, de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya, porque dijo Jesucristo: si un hombre no naciere de agua y de Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando comenzó el Nuevo Testamento a existir, no era solamente para el judío, perdón, voy a decir eso otra vez, no era ya solamente para el judío, era para el judío y griego. Cualquiera persona que cree en el Evangelio de Cristo
es el poder de Dios para la salvación. El Evangelio de Cristo es las buenas noticias que Jesucristo ha resucitado de los muertos y usted ya no tienes que vivir en pecado y en las tinieblas, sabiendo que el reino de Dios es santo y que tú eres pecador. Ya no tienes que ser pecador. Puedes ser convertido en un santo. Tú puedes tener tus pecados, todos tus pecados del tiempo pasado, borrados por la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Aceptando a Jesucristo en tu corazón? No. No. ¿Juntándose con una iglesia? No. ¿Haciendo una decisión para Cristo? No. Obedeciendo el Evangelio de Cristo. Arrepiéntete y seas bautizado en el nombre de Jesucristo en agua. Sepultado en agua, sepultado con Cristo. Bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Y recibirás el don del Espíritu Santo. Y cuando recibirás el don del Espíritu Santo, comenzarás a hablar en otras lenguas, idiomas que no has aprendido. Un milagro que va a pasar en ti. Si has recibido el Espíritu Santo ya y no has estado bautizado en el nombre de Jesucristo, no eres salvo. Mi amigo, no eres salvo. No importa que tu pastor te ha dicho que eres salvo. Si no has obedecido el Evangelio de Cristo que predicaron los apóstoles de Jesucristo, no has estado salvo de tus pecados, amigo, amiga. Te doy esto en el nombre del Señor Jesucristo. Yo soy un ministro del Evangelio del Señor Jesucristo. Yo soy un ministro fiel de la palabra de Dios. Mi llamamiento es de Él. Yo no he estado en un seminario. Yo no gradué de ningún colegio o universidad de la Biblia. Yo he estado con Jesús. Y mi llamamiento es de Él personalmente. Y la palabra que te he dado en este video y en este canal, en todos los videos en este canal, son las palabras de Dios debidamente aplicados. Y si usted cree la Biblia, si usted cree la palabra de Dios, entonces has oído las palabras que te he dicho hoy, que te he dicho en este video. Perdón, mi español no está perfecto, porque mi lengua materna es inglés. Pero con la unción del Espíritu de Dios, con la unción de mi Señor Jesucristo, he comunicado bien el mensaje que Él puso en mi corazón para ustedes en esta tarde. Que sea para usted una bendición este mensaje. Si rechazas este mensaje, ahora tu sangre sea tu sangre sea sobre tu propia cabeza. Porque has estado avisado. Y si crees esta palabra y quieres saber más, estoy aquí como un ministro de Jesucristo para enseñarte, para ayudarte en este camino peregrino. Somos peregrinos si somos cristianos y este camino es estrecho. Estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Y yo estoy aquí para ayudarte si estás serio o seria para aprender la palabra de Dios y para servirle en espíritu y en verdad. Por eso digo eso en el principio de todos mis videos. Esto es un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre las iglesias de Dios para que regresamos a servir a Dios en espíritu y en verdad. Y si usamos la palabra de Dios debidamente, entonces vamos a entrar en el reino de Dios. Pero si seguimos tras las tradiciones de las iglesias, las denominaciones, vamos a perder. Esta es la verdad. Ven conmigo al camino estrecho y vamos a entrar en el reino de Dios con gloria. Toda la gloria, toda la honra sea a nuestro Señor Jesucristo, hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.